Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro primer encuentro de este 2023, confiando en que este nuevo año será un año lleno de bendiciones y de mucho bienestar para nuestras familias y especialmente para nuestros niños. Bien, sabemos que cuando en nuestra aula o dentro de nuestro grupo de niños podemos identificar o cuándo podemos identificar si algo está sucediendo o si alguno de nuestros niños puede presentar alguna posible condición. Nos damos cuenta cuando hay presencia de ciertos indicadores, ¿no?, que nos encienden como que esas alarmas. Hoy estaré hablando con Ámbar sobre este tema de signos y síntomas de alarma del autismo, cómo identificarlo, qué podemos hacer, en quién nos podemos apoyar para entonces darles respuesta. Ya tengo a Ámbar por aquí. A ver. A ver, Ámbar, te estoy invitando, pero... ¿Estás, Ámbar? ¿Cómo estás? Bien, pero ya va porque no te veo. Ahora sí. Yo sí te veo. Siempre hay, Hoy te escucho perfecto. siempre hay algo diferente. Toda la semana cambia algo. Algo nos mueve. ¿Cómo estás, Ámbar? Bien, muy contenta de estar acá contigo. Excelente. Les comentaba que, bueno, aparte que les estaba dando la bienvenida a este nuevo ciclo de formación y de información a través del grupo, le comentaba que íbamos a hablar un poco sobre esos signos o síntomas de alarma del autismo, dónde y cómo vamos a poder identificar, no para dar un diagnóstico porque no nos corresponde, pero sí saber hacia dónde debemos dirigir las ayudas y el apoyo a los padres. Entonces, bueno, Ámbar, bienvenida. Vamos a dar inicio entonces al tema de hoy. Y no sé qué me dices tú si comenzamos como de nuevo, de cero, definiendo únicamente lo que es el trastorno del espectro del autismo, para entonces luego ir hablando sobre esos indicadores o esos síntomas de alerta de la condición. Claro, bueno, en la actualidad, o sea, si uno se rige por lo que dictamina el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales, que es el que está evaluado por la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, eso tiene como dos bloques. Buenas noches, doña Hilda, gracias por estar aquí. Tiene dos bloques bien importantes. El primero va referido al tema conductual y el segundo bloque está referido a las dificultades que se presentan en función del lenguaje y la interacción social. Entonces, en ese primer bloque conductual, lo que vamos a, o lo que se va a destacar, como su palabra lo dice, bueno, son unas conductas que tienen que ver con rituales, con algunos procesos que comienzan a ser obsesivos en la persona, la presencia de estereotipias. Muy bien, y entonces, bueno, en función de esos ítems y de los grados o niveles de apoyo que requiere la persona en estas diferentes áreas, muy bien, es lo que nos va a permitir también entender un poco lo que nosotras llamamos siempre esa configuración particular de cada quien, porque Okay. esa es otra cosa importante. Si bien evidentemente las personas pues tienen que cumplir unos criterios para estar dentro de la condición, no quiere decir que esto es uniforme, al contrario, es muy heterogéneo, o sea, para cada persona tiene un valor y un carácter diferente en base a si maneja comorbilidades, muy bien, si aparte de tener autismo resulta que tiene alteraciones a nivel neurológico, tiene alguna enfermedad base, tiene déficit de atención con hiperactividad, tiene problemas gastrointestinales, tiene algún desorden que tenga que ver con la parte sensorial, y todo, por supuesto, hace que para cada persona implique retos diferentes, como también va a implicar potencialidades diferentes también, cosas que se le puede dar con mucha facilidad y otras que le va a representar grandes retos. Okay. Eh,
Vamos a ubicarnos en el ámbito educativo. Vámonos a las edades tempranas, vamos a la primera infancia. Y creo que es algo que les importa mucho a las, más que todo a las maestras de preescolar, poder conocer, ¿no? Esto de lo que vamos a hablar hoy, cuáles son esos signos o síntomas de alarma que nos encienden esas alarmas para entonces saber hacia dónde vamos a dirigir las ayudas a nuestros muchachos. Ya sabemos que cuando tenemos un grupo de niños, un grupo etario, digamos niños de 3, niños de 4 salas, hay características que debe prevalecer en todos. Y cuando nos damos cuenta que algo no va a la par del grupo o pues no está dentro de lo esperado según la edad del niño, ya eso es un indicador de que tenemos que estar muy atentos para ver qué puede estar pasando. ¿Okay? Claro, ojo, y hay una cosa, un inciso bien importante, perdona que te atrase, que Okay. el tema que hasta ahí es sencillamente una alteración que estamos viendo a nivel del neurodesarrollo. Neurodesarrollo. Muy bien, porque la gente entonces, como hoy en día hay tanta información, entonces frente a cualquier signo, de manera aislada, Claro, ya, no, esto es autismo. No, claro. o sea, sino que precisamente esa es la idea de la atención temprana. Y como esos primeros indicadores comienzan a muy temprana edad, porque normalmente esos primeros indicadores van desde los 9 hasta los 24 meses, fíjense, apenas estamos hablando, o sea, del primer año de vida del bebé hasta el segundo. Entonces, ¿por qué es tan importante revisarlo? Porque viene también allí, eso nos va a explicar mejor Adrián, que lo maneja mejor que yo, que es el tema del desarrollo evolutivo. Muy bien, que son cuáles son esas edades que se esperan que el niño haga ciertas cosas y qué pasa cuando vemos que nuestro niño lo logra, pero mucho tiempo después de cuando tenía que consolidarlos. Es decir, que uno ve que el desarrollo evolutivo no va en consono a la edad cronológica. Ok. Bien, dentro del desarrollo evolutivo hay ciertas características que se esperan que el niño realice según la etapa en la que se encuentra. A lo mejor me voy a saltar un poquito. Hay ciertas conductas que son propias de la edad en que se encuentra el niño y esto no quiere decir que tiene autismo. Por eso es que tenemos que aprender a ser muy observadores, porque es común que en una edad determinada del niño él pueda alinear objetos, porque es propio de la condición, que sienta curiosidad por observar cómo se mueven ciertos juguetes hasta que aprende el uso función y lo aprendió y lo comprendió, ¿ok? Lo que debemos estar atentos es si el niño se queda de manera persistente en una determinada conducta. Exacto. En el lenguaje, el tema de que se vuelva obsesivo. exactamente. Como por ejemplo en el lenguaje, el lenguaje lleva un desarrollo evolutivo, ¿ok? Entonces se espera que un niño de 2 años ya en esa edad pueda decir frases cortas, ¿ok? Entonces observamos que el niño está en 2 años y no hay desarrollo de un lenguaje oral, que no hay una intención de querernos comunicar algo, que no hay un contacto visual, entonces allí ya tenemos que estar atentos, ¿ok? A ver qué puede estar pasando, porque lo esperado es eso, que desde bebé existe el llanto para comunicar hambre, un dolor, entonces vamos al balbuceo, a los sonidos guturales y vamos a la emisión de y así vamos ampliando en la medida que el niño va creciendo, va pasando por todo lo que se espera en el desarrollo evolutivo de su lenguaje, de igual manera en el desarrollo motor. ¿Ok? Él levanta la cabecita, se voltea en la cama, luego se para en sus 4, como le dicen, las 4 patitas, se sienta, gatea, se levanta, camina, corre. Todo lleva un orden en el desarrollo de nuestros niños. ¿Ok? Entonces, cuando algo pasa, hay un salto, hay una detención, entonces allí es donde tenemos que estar atentos entonces para buscar las ayudas necesarias. Claro, y sobre todo en el tema del lenguaje es muy complejo, sí, porque, por ejemplo, a ver, hay algo que es bien importante que la gente debe entender. El hecho de no asociar que mientras más habla es porque más comprende.
Mm, ¿A qué me refiero con eso? Porque es que el lenguaje tiene diferentes caracterizaciones. Una cosa es el lenguaje expresivo, otra cosa es el lenguaje comprensivo. Entonces, muchas veces, de repente, el niño puede ser que sí, que él tenga la capacidad de habla, pero cuando tú le preguntas, por ejemplo, cómo te fue en la escuela? Sí, porque el universo y los planetas, y entonces Júpiter, Saturno y Marte, no, pero ¿cómo te fue en el colegio? Y entonces el planeta solar, o sea, él queda en sus intereses y en una perseveración del pensamiento, ¿ok? así es. Entonces eso también es viendo, no, pero es que él sí sabe hablar, él habla fluidamente, pero no se comunica. Entonces, fíjense por qué es tan importante aquí, que eso es una de las cosas por qué tenemos que hacer tanta observación. Si realmente esa expresión, ese nivel de lenguaje tiene un carácter de interacción y realmente de comunicar algo, o si la persona tiene la dificultad porque no encuentra la herramienta y no entiende cómo hacer ese proceso. Sí, lo que pasa es que entonces nos concentramos en la emisión de un lenguaje oral, cuando tenemos que estar atentos a la comunicación, ¿okay? En la intención de Exacto. comunicar sus necesidades básicas, hambre, sueño, quiero ir al baño, todas esas necesidades básicas también como específicas. ¿Ok? Entonces, Exacto. si señala, si puede entender y comprender los gestos de las demás personas, hay cosas que son previas a una emisión de un lenguaje oral Exacto. y que, Pues, y que muchas veces vienen a ser los detonantes de de la los crisis. berrinches y de las crisis de nuestros niños. Como no puedo expresar, como no puedo comprender, entonces se presenta una situación o una crisis, ¿verdad? Que termina siendo llamada pataleta o un berrinche, pero es importante ser observadores, como bien lo dijiste, llevar un registro anecdótico, un registro bien descriptivo de ese comportamiento o esa conducta, para poder luego medir una frecuencia. Exacto. Por ejemplo, la primera, los 9 meses. Las personas a los 9 meses tienen que tener capacidad de hacer seguimiento visual. Que si yo coloco un objeto, un dedito, lo que sea, el niño lo que va a tener como estímulo enseguida, la reacción que va a tener es seguir ese objeto. Así Pero es, si no hay esa presencia, ya ese es un indicador así importante que es. tenemos que medir. Entonces, fíjate, ¿no? Que ahora hoy en día se habla que el autismo puede ser detectado a partir de los 16, 18 meses. Y hay pruebas específicas para poderlo detectar, basado en las entrevistas a los padres. ¿Okay? Y a veces tú dices, no, es que el bebé es muy tranquilo. O tú le puedes quitar el chupón y no hay una reacción. O tú puedes pedirle los bracitos para que venga y no hay tampoco una respuesta. Entonces Estás ya refiriendo a Matías. ahí hay ciertos ya Eso fue Matías. también, ajá, Ujú. jugar juegos de imitación, tortica, tortica. Entonces ya Exacto. cuando tú observas que están presentes este tipo de respuestas del niño, entonces es muy importante buscar las ayudas porque hay que comenzar los programas de estimulación. Entonces, bueno, más adelante de igual manera vamos a conversar hacia dónde va a ir esa búsqueda de ayudas para dar respuesta a nuestros niños. Sí, fíjate que ahora que haces esos comentarios, ya a los 12 meses, otro elemento bien importante que debería estar presente es el tema de chao, hola, Ajá. que haga esto y la expresión facial es otra cosa bien importante. Porque Matías, eso era algo que a mí me llamaba mucho la atención, o sea, eso que acaba de escribir Aliane. Matías, yo siempre he dicho que era el bebé perfecto para una mamá primeriza, sumamente silencioso, tranquilo, en esas primeras etapas él de verdad que lloraba, pero claro, lo puntual, ¿no? Qué sé yo, que le dio un cólico, que tenía hambre, dormía toda la noche, pero era un bebé extremadamente, o sea, tan tranquilo que a mí me preocupaba, yo cada rato le iba a mirar en la cuna porque me daba miedo lo tranquilo que era. Pero ya cuando pasó de esa etapa donde evidentemente no tenía ese seguimiento, que vino a pasar luego al año, no tenía, aparte de que no saludaba, él no tenía esa intención que no se le paraba y saludaba, la expresión facial tampoco. O sea, había muy pocas cosas que él lo hicieran como reaccionar. Que los niños, le haces cualquier cosa y los niños se sonríen Así o es. hacen algún sonido. O sea, tú ves que hay una reacción frente al estímulo que tú estás presentando. Claro. Él era jugador de póker. O sea, era una cara completamente inexpresiva. Sí, son Tranquilo, totalmente muy sereno, muy cuento, inexpresivos, pero completamente inexpresivo. O sea, inexpresivos
y muy rígidos, o sea, muy una rígido. expresión muy rígido, al igual que su lenguaje. Cuando hay un lenguaje oral, es un lenguaje muy como robotizado, Sí, como eh, plano. muy plano, no marcan una emoción, ¿ok? En la emisión del lenguaje. Te puede decir estoy muy feliz, pero tú no sientes la emoción Claro. allí en O sea, esa expresión sientes que no verbal. hay congruencia No, entre el discurso y lo que exactamente. está diciendo. Y lo Entonces, que él eso, está expresando. Así exacto. es. Entonces, esa es otra cosa bien importante. Muchas veces el balbuceo empieza a desaparecer. Y por ejemplo, Matías, cuando tenía 5 años, él solamente lograba decir 3 palabras, que era agua, mamá y dame. Pero eso Okay. era así bajo estrictas condiciones muy estresantes para él, que él se hubiera obligado a decir esas cosas, porque para él era más sencillo. ¿Qué pasó? Perdí a Ámbar. A ver, voy a invitar de nuevo a Ámbar. Tiene problema con la conexión. ¿Qué pasó, Ámbar? No sé, yo estaba muy Te inspirada y desapareciste. lo sacó. No importa, no pasa No nada. pasó Eso para que nada. se den cuenta que Ok. estamos en vivo. Entonces, lo que les decía, entonces resulta que eso pasaba, o sea, que lo que estamos hablando, entonces, solamente bajo muy unas estrictas situaciones, él emitía esas palabras, pero de resto, completamente en silencio. Y lo otro que él tenía, estando muy chiquito, era un babeo muy constante, siempre se estaba babeando. A mí nunca se me va a olvidar que cuando él cumplió 2 años, Gabriel tenía 3 meses. Y Mati, o sea, era impresionante. Yo creo que le tuve que cambiar como 3 veces de fraile en ese cumpleaños. Porque es que el tema del babeo era una cosa. Invitamos muy poquitos niños, me acuerdo yo que por lo mismo, que como él era como tan selectivo con todo, nos dábamos cuenta, nos parecía en ese momento que era como muy nervioso con todo. Me acuerdo que invitamos a algunos primitos, o sea, fue una celebración en casa muy, muy sencilla, pero realmente él no estaba conectado con la celebración. O sea, él estaba muy en su cosa, si tú lo llevabas a participar en algo, ok, pero de resto, o sea, realmente no es la actitud que tú ves del niño que es el dueño de la fiesta y que está pendiente del pastel y de las otras actividades, no. O sea, él estaba completamente, sí, aislado de lo que estaba pasando y su reacción con respecto a los otros niños era demasiado diferente. Ahí también es donde uno empieza a darse cuenta porque es un indicador, claro, es un indicador que aparece un poquito más adelante, que tiene que ver precisamente con eso, de que los niños no le llaman la atención. Y que hay otras personas allí en el entorno, a él no le interesa conectar con eso. Yo he escrito también acá, ajá. Sí, exacto. Eso que tú decías también que es muy importante, que a los 15 meses uno puede perder el contacto visual. Matías lo perdió. Matías perdió el contacto visual. Y otra cosa es eso de anticipar cuando alguien te tira los brazos. Los niños normalmente tiran los brazos para que no los agarres. Él tampoco tenía nada que ver con eso. Y el contacto visual se perdió en esa época y ya más o menos cuando fue a hacer su diagnóstico, que pasó un año más, o sea, siguió sin contacto visual y ese contacto lo volvió a recuperar más o menos como a los 8 años. Okay. Y ya lo hacía con nosotros en casa, pero no lo hacía con la gente del exterior. A medida que fue avanzando el tiempo, esa situación ha ido mejorando, ya Matías tiene 13 años. Claro, en las situaciones donde él se siente tenso, que llega gente nueva, situaciones como que lo toman por sorpresa, sí puede ser que sea un poco esquivo por la mirada, pero luego logra conectar. Así que ya uno se da cuenta allí que ahora pasó a ser un tema tal vez de tensión social y de timidez, Claro. ¿ok? Porque finalmente él sí termina conectando. Ya. Y otra característica que resalta bastante y que preocupa mucho es que la selectividad auditiva y atender cuando tú lo llamas a su nombre, Matías, 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 entonces comienzan a pensar que puede haber alguna limitación auditiva y entonces, no, es que este niño parece sordo y va al otorrino y le hacen todos los Gabriel. exámenes y los potenciales y Exacto. la Y todos tardanza sabemos. es que tú suenes algo de su interés para que inmediatamente haya una respuesta. Exacto, a Entonces, Gabriel le pasa exactamente eso que tú estás describiendo. Gabriel jamás perdió el contacto visual, pero Gabriel no tenía la capacidad de seguir órdenes, instrucciones, ni siquiera el llamado a su nombre. Y yo con Gabriel sí llegué a pensar, como está diciendo Ariane, que estaba sordo.
frente a ciertos estímulos, él de inmediato sus manitas en las orejitas, o sea, ahí nos empezamos a dar cuenta que había una hipersensibilidad auditiva, lo que les decía, ahí ya había un desorden a nivel de la parte sensorial, o sea, él tenía desintegración sensorial mucho más acentuada que la demás. Y se le practicaron todas las pruebas y efectivamente él estaba bien de los oídos. Entonces el tema no era ese. Claro, y otra característica que preocupa mucho son los apegos. Los apegos exagerados a objetos o a personas Sí, que presentan los niños, ¿no? Y el desconocer esto puede generar una situación, a ver, mayor eh, de nuestros niños y en el grupo, en el caso de los niños que están en la escuela y presentan estos apegos, ¿no? Cuando la maestra dice, no, no puedes traer eso a clase, eso se queda en la casa, lo voy a guardar aquí en la gaveta, entonces el niño puede pasar toda la mañana llorando pegado a la gaveta, esperando su apego y no hace nada más de lo propuesto en clase. Entonces claro, esta es una situación, porque ¿cuál es el tema del apego? O sea, en ese caso, los apegos a los objetos es un tema de seguridad y de autorregulación, así es, que lógicamente cuando uno del adulto, el cuidador, el docente, la mamá con quien esté, lo desconoce, enseguida lo asocia como que este es un capricho y que hay que quitarle el capricho. Y claro, eso pasa por el desconocimiento, pero realmente por eso es tan importante que esas figuras estén. Por ejemplo, mi sobrino, que también tiene autismo, él siempre tiene que tener algo en la mano. Durante mucho tiempo era un sacapuntas. No importaba de qué estilo fuera, pero él tenía que ser un sacapuntas. Y después de un tiempo, yo no sé por qué fue que llegué, que en la casa, no sé, será que alguien se lo llevó, no sé cómo, no, tendría que preguntarle a mi mamá la historia de eso. Era un motorcito plateado, quién sabe si era de un juguete o yo no sé de qué era, y él todo, para todos lados salía con eso. Entonces la mamá se ponía muy brava porque, ay, ¿qué tal? ¿Qué, ¿por qué tiene que...? Pero, o sea, la pregunta en concreto, ¿en qué te afecta? ¿Cuál es el problema de que él cargue así eso en la es, mano? Si para él cargar eso en la mano lo hace estar tranquilo. así ¿Qué es. hacemos con que no lo lleve y pase todo el rato irritado, llorando, molesto? Porque eso es un tema de rigidez emocional. O sea, toda persona, todo niño, toda persona tiene una evolución en función de la autorregulación emocional. Normalmente, en teoría, este es un proceso que se concreta en los seres humanos como a los 25 años. Pero si estamos hablando de que aquí hay un desarrollo disfásico, ¿ok? La autorregulación emocional de una persona dentro de la condición a sus 8 o 9 años puede ser la de un niño de 2 o 3. Entonces, por supuesto que va a necesitar esas cosas. Entonces, uno desde afuera lo ve como que no, es que se ven niños, que se ve infantil, es que él tiene que tal. O sea, eso de querer enmascarar, que es que él se tiene que ver normal, adaptado, te puede costar muy caro. Por ejemplo, Mati tiene un mono que yo se los he presentado varias veces, un orangután, que es el animalejo ese, es un peluche, que lo llama el doctor mono. Ya cada vez, él siempre duerme con él, eso sí es una condición allí bien presente. Muchas veces el doctor Mono salía con nosotros a los paseos, ya después, ya no tanto, ya después él era que lo quería llevar a los viajes, y el último viaje creo que fue un viaje a Bogotá, estuvo a punto de perderse, entonces yo le dije, Matt, yo creo que es preferible ya que cuando vayamos a los viajes, porque yo me di cuenta que el doctor vino, pero se quedó ahí, yo nunca te vi interactuar con él, jugar, dormir, o sea, el pobre mono lo que hizo fue brincar de una maleta por la otra y por eso fue que casi se pierde. Entonces ya me di cuenta de que ya era un aspecto para él trabajado, que se trabajó a su ritmo, porque te estoy contando de que eso sucedió hace un año, o sea, Matías tenía 11 años y medio cuando eso pasó. Y él lo entendió, y entonces, bueno, ya aquí en la casa, pues él lo tiene en su cama, sigue teniendo ese lugar privilegiado de dormir con él, porque todavía con él abrazado, pero ya el doctor Mono no va para la calle, ni sale para los viajes, ¿ya? Y no sé cuántos años más el doctor Mono dormirá con él, ya tiene 13. Pero el tema es que fíjense cómo una conducta se va reemplazando por otras, se va adaptando, ¿ok? Y llegará un momento que no sé, o sea, no sé qué va a pasar. Claro. Y no estoy preocupada ni me hace problema si llega a la etapa adulta con su mono en la cama. Ese no es el punto acá. O sea, el punto también es entender que en estos procesos, y sobre todo ahorita cuando estamos hablando de esto de los indicadores,
porque yo entiendo que los papás sí angustian mucho, y bueno, por eso precisamente es que se hacen las orientaciones y comienza el proceso de la atención temprana. No se trata de ponerse metas a corto plazo. O sea, esto no se trata de, no, es que yo tengo que sacarlo esto en tal, porque es que él tiene que ir con los niños de su grupo, los niños que tienen su edad. Porque seguir viendo de esa manera, siempre vamos a estar penalizando a nuestro hijo. La única persona con la que nosotros tenemos derecho a comparar a nuestro hijo es con él mismo, dentro de su propia línea de evolución. O sea, yo ni siquiera, que tengo 2 niños aquí en mi casa, dentro de la condición, me atrevería jamás a comparar el proceso de Matías con el proceso de Gabriel. ¿Por qué? Porque volvemos al tema de la configuración. Para cada uno de ellos representa retos diferentes. Tienen potencialidades diferentes y otra cosa más importante aún, tienen personalidades diferentes. Entonces, obviamente, para cada uno hay que darle un manejo individualizado. No sé qué escribió la señora Hilda, es que no cargo lentes. Hilda Pérez. Hola Hilda, saludos. Dice, si el apego es con su mamá, ¿qué podemos hacer? A ver, les voy a comentar desde mi experiencia, que ha sido, como siempre les digo, en todas las edades de nuestros niños, pero esto se presenta mucho en las edades tempranas. Prácticamente el apego se ve muy fuerte también cuando el niño es recién diagnosticado, donde su crianza se concentra mucho en él porque ya los papás saben que hay algo, ¿no? Entonces hay como que un exceso también de sobreprotección y el niño y la mamá como que se apegan mucho más, ¿no? Sí, y Y ahí se genera como cuando una simbiosis. sí, es una simbiosis, pero es que tú ves la cara al niño de dolor cuando no está mamá, que te pide a gritos que no se le quites, ¿no? Y eso es un proceso que hay que respetarlo y que debemos de trabajar de manera progresiva. Tenemos que ir desensibilizando a nuestros niños, pero Claro. con mucho respeto, ¿ok? Sí, y Con sabes que mucho favorece mucho, respeto. sí, Entonces, dándole su tiempo, o sea, sí, entendiendo que el entonces, tiempo es de él y no el de uno. ¿qué podemos hacer? Trabajar de manera visual con nuestros niños sus rutinas, donde vamos a incluir a mamá, ¿ok? Me refiero en el caso de las terapias, actividades propuestas y dónde está mamá. Que le indique a él que finalizado esto, vamos con mamá. Si el apego aún así es muy exagerado, hacer sesiones con mamá en el consultorio o en el aula, junto con su pequeño. Y de manera progresiva vamos a ir separando las sillas, vamos a ir llevando a mamá lo más cerca que podamos a la puerta, mamá está allí, y luego, no, mira, mami va a buscarse, y mamá, poco a poco, la vamos a ir despegando del lado de su hijo. Ya mami viene, así mami yo le indique, en 5 minutos vas a estar parada fuera de la puerta. ¿Ok? Mami se va a despedir y cuando mami regrese, le va a decir, ya llegué hijo, aquí estoy, y lo lleno de confianza. ¿Ok? Yo hace poco trabajé con un bebé, 2 añitos y medio para 3, y trabajé durante 3 meses con su mamá en el consultorio. O sea, el trabajo fue con su mamá. Yo hacía todo lo que tenía que hacer y su mamá sentadita allí. Y él de repente miraba y estiraba el brazo. Miraba así como que ahí está. Hasta que ya el niño entra a sesión sin su mamá. La mamá todavía del lado de fuera, pero está tranquilo, ya está tranquilo. No escuchas, no hay llanto, él está tranquilo. Entonces es algo que tenemos que ir haciendo de manera progresiva para no dañar ese desarrollo emocional de nuestros niños, porque el apego forma parte de ese desarrollo emocional social de nuestros Claro, y niños. volvemos al tema, o sea, del tema de la comprensión. O sea, para las personas dentro de la Comisión del Autismo, lo que yo no comprendo, pues no voy a entender ni la importancia que tiene, ni el Así por qué debe es. suceder de esa manera. Entonces, cuando se quieren hacer esos ajustes así de lo más cavernícola, de que sí, porque es que se tiene que adaptar y él puede, eso se convierte y cae en la categoría de tortura. Así ¿Ok? es. Porque él lo que Así entiende, es. o sea, lo que lo estamos llevando es un proceso donde se siente completamente frágil y vulnerable. Así es. Entonces, cosas importantes que tenemos que manejar en esa etapa. Primero, ¿por qué nosotros insistimos tanto de que es tan importante el apoyo visual?
claro, a medida que él va creciendo, uno puede ir identificando cuál es el canal sensorial que tiene más desarrollado y por ahí nos vamos a seguir más por esa ruta. Eso sobre todo es algo que se aplica mucho para hacer el perfil sensorial a nivel pedagógico, para la parte educativa. Pero tener el apoyo visual de comenzar a presentar las historias sociales, que por ejemplo vamos a ir a terapia, la mamá presenta esa historia social, que eso apenas son 3 pictogramas, que describen de que vamos a terapia, que vas a entrar con el terapeuta, que estamos allá determinado tiempo, que es la terapia, y si eso es la información con la que salimos de casa, y cuando la terapeuta lo recibe, que es lo que describió ahorita Liane, brinda esa anticipación de decir, ok, llegamos a este espacio, mamá está acá, vamos a trabajar y luego te vas a ver con tu mamá. Entonces, fíjense cómo hay la congruencia de la comunicación de parte y parte, pero hay unas imágenes que me representan y me es más sencillo hacer eso. Porque otra cosa que es compleja es el manejo del tiempo. ¿Ya? Entonces, lógico, hoy tenemos que agarrarnos diferentes estrategias, de los cronómetros, del tema de medir con las manos, puede ser con un reloj de arena, pero lógicamente estas estrategias no pueden quedar aisladas solamente para los procesos terapéuticos, son cosas que tenemos que empezar a implementar en el hogar, porque recuérdense que ir a terapia, eso es un tiempo muy cortico. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el niño en todo el resto del día? ¿Ok? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a hacer todos esos ajustes a todo nivel, que es lo que va a permitir empezar a trabajar autonomía. Porque y entrando en eso otra vez en ese tema del apego, a mí alguien una vez me preguntó que si yo estaba de acuerdo con que fuera la misma mamá quien fungiera de maestra sombra. En mi experiencia personal, Matías siempre ha cursado sin llevar ese apoyo. Pero Gabriel en sus primeras etapas sí lo tuvo que tener, más o menos como hasta que terminó los niveles de kinder, preparatorio, todo eso. Había oportunidades que, bueno, cuando en Venezuela la gente comenzó, hubo mucha gente a emigrar, que comenzaron a rotar mucho esos apoyos que yo conseguía y a veces me quedaba sin el apoyo y tenía que ir yo. Claro, yo lo hacía en ese momento porque era eso, que Gabriel no asistiera a clase. Pero ¿por qué es importante que no sea uno? Porque es una forma de trabajar la figura del apego, ¿ok? Si mamá está presente en todas y cada una de las actividades que él desarrolla, uno como instinto de mamá, uno no soporta verlo llorar, verlo sufrir, uno no puede con eso. Entonces, claro, no se trata de que no, dejo al otro porque el otro sí no le importa y lo va a lograr, no. Pero sí se trata de comenzar a trabajar un poco ese desapego y ese trabajo de autonomía. Y allí es la importancia de por qué desde tan temprana edad nosotros tenemos que empezar a incentivar las funciones ejecutivas, que porque es que se hace todo ese cronograma que pegamos en la pared, que lo revisamos y lo repasamos con él, porque esa es la autonomía, es la que él va a ver que va a pasar con su vida durante todo el día. Ah, sí, que él requiere de apoyos totales, de apoyos medios, de apoyos simples en función de la actividad que sea. Sí, eso es una parte, pero que él pueda visualizar que todo ese trabajo final, quien lo está haciendo es él. Muy bien, entonces cuando nosotros desde tan chiquitos comenzamos a incentivar todos y cada uno de esos procesos, eso también es lo que va a ir favoreciendo a que cada vez él tenga más comprensión de por qué las cosas se hacen de una determinada manera y que él es el protagonista de todas y cada una de esas cosas que él va viviendo durante el día. Que la mamá es el apoyo y es la porrista, pero que realmente el que le toca esforzarse, el que le toca pensar, el que le toca vivir el proceso es él. Sí, porque vamos en busca de eso, de su autonomía y su independencia lo más que podamos, ¿no? Saludos a Judy que está por acá, buenas noches. Otra cosita que les quería agregar, ¿no? A esta parte de los apegos con mami, podemos trabajarlo desde la casa, porque muchas veces ellos están, bueno, muchas veces no, cuando ellos tienen el apego con mamá, son las 24/7 detrás de mamá en la casa. Mamá al baño, aquí está, mamá va a dormir, mamá no puede cocinar porque está aquí, ¿ok? Entonces, de igual manera, esto lo vamos a ir trabajando en el hogar, acompañándolo. Ya va mi vida, voy a buscar aquí en el baño tal cosa. Espérame aquí. Y tú te vas como que en retroceso, pero de frente. Espérame aquí. ¿Viste? Aquí está. Lo fui a buscar con pequeñas situaciones así donde él en verdad pueda ver y comenzar a generar esa confianza de que cuando mamá dice que va un momento a la cocina, es un momento porque regresa. No le digamos mentira para dejarlo con la abuela y salir corriendo a trabajar de que ya vengo. O nos escondamos de nuestro niño, porque es peor. Claro. Entonces
tengo que decirle y me voy y mamá te ama y ya vuelvo, te quedas con abuela. Y cuando yo llego, ya llegué, mi amor, ya mamá llegó, te amo. Para que esa confianza comience a desarrollarse en él en ausencia también de mamá y saber que va a llegar en un momento determinado. Sí, y aparte de eso, por ejemplo, también otra cosa que favorece el de sí, porque sé que no, es que no me deja hacer nada. Incorpóralo en el espacio que tú estás. Eso también. Algo. Por ejemplo, si yo estaba en la cocina, a mí el que me buscaba así más era Gabriel. Mati no tanto. Mati siempre fue como muy aislado y muy autónomo y más bien, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? Pero Gabriel sí lo buscaba uno más en ese aspecto. Entonces yo lo entretenía en algo. Oye, Te vas a estar enviarlo. bueno, me tienes que ayudar con eso. Claro. Entonces él estaba ahí conmigo en el espacio, pero volvemos al tema de la autonomía. Mientras yo estaba haciendo algo, él lo que estaba era, o sea, ¿qué estaba estimulando yo ahí? Algo que también es una señal temprana de riesgo que tenemos que mirar. Aquí normalmente no hay ni juego simbólico, ni hay imitación de conducta. ¿Okay? Porque los niños, que son estos juegos que uno ve, que la niñita juega que está haciendo de la cocina, o sea, las cosas que uno lo ven hacer cotidianamente, que va a barrer, que carga una herramienta por ahí, que supuestamente está arreglando las cosas, eso es una imitación, que para ellos es un juego, pero que realmente entra dentro del proceso de limitación. Y nada de esos procesos están presentes. Eso también es otro indicador muy importante, la ausencia de la imitación de las conductas como rutinarias dentro del hogar. Entonces, ¿qué era lo que yo quería favorecer en ellos cuando Gabriel se me mantenía ahí? Bueno, estamos en la cocina, entonces que él entendiera cuál era la función que tenía la cocina en la casa. Indicarle buscar cosas. Claro, indicarle buscar algo. Exacto, pero como en el caso de Gabriel, él no tenía seguimiento de órdenes e instrucciones, entonces yo me lo llevaba así tipo trencito y le decía, vamos a buscar la cacerola azul. Entonces yo lo llevaba siempre delante de mí. ¿Ok? Entonces lo llevaba hasta el lugar, abría las puertas y agarraba mis manos, o sea, mis manos agarraba las manos de él para que fueran las manos de él, que mira, esta es la cacerola azul. Y la cacerola azul la vamos a poner aquí en la cocina. Y tal, entonces, claro, ya cuando yo necesitaba ponerme a cortar, a hacer cosas un poco de más precisión, entonces yo lo sentaba en su silla, le ponía a hacer algo ahí, de lo mismo que yo estaba haciendo, pero él estaba compartiendo el espacio conmigo. Entonces eso fue muy útil porque a ellos les permitió como ir comprendiendo cuáles eran cada uno de los espacios de la casa, cuáles son como los utensilios de cada espacio de la casa y cuál era la función que tenían. Porque los niños, mientras más pequeños están, si bien el proceso de las imágenes es muy efectivo, el material concreto es más efectivo aún todavía. No es lo mismo que yo te muestre la imagen de una olla que te presente la olla. Claro, ¿no? Y de hecho eso forma parte de los niveles de comunicación de nuestros niños, que a veces queremos comenzar a trabajar con pistas visuales o con pictogramas y el niño aún no comprende o aún no señala, ¿ok? Y ya queremos de manera inmediata comenzar a trabajar con los pictogramas. Todo lleva un orden, ¿no? Eso es parte del proceso de intervención. Pero hay otro signo de alarma, ¿verdad? Y tiene que ver con la fascinación que a veces tienen nuestros niños con objetos que giran, con objetos que brillan. De pronto se queda viendo un ventilador girar, o no, él está jugando tranquilo, él lo da que hacer, él siempre está con su carrito, ok, dándole vueltas a las rueditas del carrito o viendo cómo el carro desplaza solo para ver girar las rueditas, ¿no? Entonces, no estás dándole un uso funcional al objeto como tal o al juguete, sino que simplemente está en un proceso de autoestimulación visual. Exacto. Ahora que dice lo de los carritos, Mati tenía una conducta, él siempre le han encantado los carritos. Pero el tema de los carritos era, eso nunca se me olvidó, fue cuando cumplió los 3 años, dio la casualidad que todo el mundo le regaló carritos. Él llegó a la casa con sus carritos, y el tema de los carritos, ¿sabes qué era? Alinearlos por toda mi cama, pero como tenía tantos, entonces claro, eso le permitió casi llenar como 2 hileras de la cama. Pero el tema era eso, simplemente alinear los carritos. Eso era la diversión, no era otra cosa, no era ponerlos a jugar en una ciudad, no era utilizar las pistas, no, simplemente era alinear. Y con los tacos, que fue una cosa con la que él mostró mucha habilidad, que son más grandes, Matías no era de hacer torres, sino que a mí me llamó mucho la atención porque lo que hacía era un modelo de avioncito o un modelo de carrito
y lo repetía hasta que se le acababan los tacos. O sea, lo que hacía era señas. Entonces era o el aeropuerto o el estacionamiento, pero lo que hacía era repetir esa misma imagen muchas veces. Seguía el mismo patrón. Exacto, me agarró una fascinación fue con los cubiertos. Entonces empezaba y me sacaba todos los cubiertos, empezaba cuchara con cuchara, cuchillos con cuchillos, tenedores con tenedores. Y si yo no paraba esa conducta él podía quedarse allí pegado, yo creo que hasta ahora, si yo no presentaba un estímulo compensatorio con el cual yo lo pudiera sacar de hacer eso. ¿Ok? Entonces eso también es interesante, o sea, el hecho de que uno comienza a ver los intereses restringidos. Se le llamó más la atención la caja que el juguete. Ajá, así es. Son más felices con las cajas. Muchas veces te dicen, es que no sé qué regalarle porque saca el juguete y juega con la caja. Y entonces, es muy común que... ahí hay una pauta que les dejo así de tips de regalo para que no vuelvan a sufrir de eso. Y sobre todo, porque volvemos al tema, ¿no? O sea, el hecho de empezar inclusive a descubrir y a sorprenderse y a emocionarse con el tema de los regalos. Si yo regalo algo que no tenga la certeza de que realmente va a ser de su interés, a veces es preferible simplemente que él pueda vivir la experiencia de tener el regalo enfrente y abrirlo. Eso lo hice yo en varias oportunidades. Le regalaba cosas que eran de ellos. Cosas que les gustaba mucho, pero lo interesante de la experiencia era encontrar que la sorpresa de lo que estaba dentro de la caja era eso que ellos querían mucho. ¿Ya? Entonces los regalos yo no me ponía a envolverlos así súper refinados, porque entonces venimos al tema de la motricidad fina, que en ellos estaba muy inmadura. Claro. Entonces, claro, o sea, si se frustraban rápidamente abriendo eso, pues perdían el interés. Pero si yo buscaba la manera de que ellos realmente, de que yo, vea, mira, mi mamá tiene una canción que nos la cantaba de niños que se llamaba Conejo Chispita. Entonces, yo les cantaba la canción, les daba el regalo y ellos nada, o sea, destrozaban el papel, pero fácilmente, sin ayuda de mi parte, volviendo nuevamente a trabajar autonomía, entonces ellos podían destrozar el empaque, porque era prácticamente el papel regalo que yo envolvía las cosas, y era para ellos como divertido, ¿no? ¡Ay, esta es cosa! Que era de ellos, y ellos se ponían a jugar. Eso que estaba haciendo yo era un entrenamiento para que ellos comprendieran cuál es el tema de regalar, de hacer un regalo y qué es lo que se espera de la persona cuando se da un regalo. Claro, muy buena estrategia esa, Amar. Sí, muy efectiva. Ok, Ámbar. Otra de las características que vemos también en nuestros niños es la falta de reciprocidad social, ¿no? Cuando llegamos y dame un abrazo y tú ves que hay un abrazo bastante impersonal, o sea, muy poco contacto. Ajá, o sea, así como que la carita para acá y los brazos alrededor, pero hasta allí. No, y que en muchos casos ni siquiera, o sea, hay un rechazo, y eso nuevamente, para que lo entiendan, el rechazo no es por la persona. Muchas veces es un tema de desintegración sensorial, que por una hipersensibilidad kinestésica que la persona tiene, cuando se le toca, la persona literalmente le duele. La persona lo que está sintiendo es como si le estuviéramos enterrando agujas. Entonces, esos son los detalles, esas cosas. Ay, no, es que él es muy exagerado. No, es que él es demasiado sensible. Esas cosas que nos llaman la atención, que lo hacen particular, que lo sacan de la norma, que nos parecen... A mí, por ejemplo, una vez yo me sentí tan mal. Mira, Matías yo creo que tenía como un añito. No creo que tuviera más. Sí, porque él iba a cumplir años. Entonces era que ya yo tenía ahí todas las cosas del cumpleaños. Y entonces a mí me dio por agarrar una serpentina y soplarla, ¿ya? Pero estábamos más o menos retirados, o sea, yo creo que entre los dos había una distancia de 2 metros y su abuela lo tenía cargado. Mira, a mí me dio por hacer eso y Matías fue tanto lo que lo alteró que le dio esos llantos que se quedan privados y se ponen morados. Claro. Y me acuerdo que en ese momento era mi suegra, me dice, ay, Dios mío, Ámbar, si tú sabes que él es un vidrio. Cuando ella usa esa expresión de que él es un vidrio, a mí eso me hizo demasiado ruido también. Y fíjate lo chiquito que estaba, yo decía, Berta, le tiene razón. O sea, tiene razón en la expresión, porque a pesar de lo tranquilo que es él, cuando nosotros logramos que él reaccione, esas reacciones son demasiado desproporcionadas al estímulo que se está presentando. Entonces, fíjense
cómo allí esos indicadores a tan temprana edad también son señales importantes que uno debe referir al pediatra. Así es. Bien. Una vez, ¿quieres repasar los indicadores antes de entonces, hablemos sobre... Tengo algunos anotados, pero podemos hacer un repaso de todos los que hablamos. Nombrando Entonces tenemos el retraso o la ausencia del lenguaje. Ok, perfecto. Mira, te los debo hacer otito. A los 9 meses, el seguimiento visual. A los 12, vemos que hay ausencia de saludo y de la expresión facial que está disminuida. Se puede desaparecer el hecho de balbucear. A los 15, algunos casos, porque no se va a presentar en todos, el tema de perder el contacto visual. Tenemos también que no anticipa que lo carguen, cuando no lo va a cargar, entonces no estira los brazos para que uno lo cargue. Los que emiten palabras pueden ser palabras sin sentido, o sea, dicen palabras pero no son cosas como que van dentro de lo que está sucediendo, sino como que fueran palabras sueltas. Las ecolalias también tienen la... Sí, ya ahí podría comenzarse el proceso de las ecolalias. A los 18 meses hay ausencia de juego simbólico y la capacidad de verbalizar y señalar al mismo tiempo. Allá va, que esa es la etapa que no señale, que cuando sabes que uno siempre tiene con los niños, yo no sé, yo me acuerdo mucho de eso. No señale, baja la mano. Entonces, eso también tampoco está. Ahí a los 24 meses, entonces no hay el seguimiento de órdenes o instrucciones, no hay esa imitación de las tareas domésticas que yo les decía, no presenta interés por otros niños. Eso sería más o menos como los indicadores hasta los 24 meses. Ok. Y aún así, a veces, y aún así, llegamos a los 24 meses con estos indicadores y deciden, vamos a esperar que siga creciendo, que esté más grande, para ver qué puede estar pasando. Entonces, a esto se le suman otros más. Exacto. Otros indicadores, que definitivamente ya terminan de... Sí, porque los otros van a aparecer ya en la parte de la escolarización, porque entonces uno empieza a creer, y de hecho, a mí ya, bueno, a ver, Matías fue diagnosticado bastante tarde con respecto a lo que hoy en día se hacen los diagnósticos. Él tenía como 3 años y 7, 8 meses cuando se llevó a evaluar. Y el tema del lenguaje, que era lo que a mí más me preocupaba, porque no hablaba y tenía indicadores como muy clásicos de autismo. Yo sí decía, bueno, vamos a darle un poquito más de tiempo, tal vez toda la misma situación familiar, todo lo que se está viviendo, pero no, o sea, realmente ahí estaban claros, pero donde se acentuó más ese proceso y se hizo más apremiante el tema de la evaluación fue lógicamente cuando él comenzó la escolaridad a los 3 años, porque las particularidades que uno podía justificar en casa o pensar de que bueno, porque él era distinto, que porque era que el papá era así, que era con lo que me salía mucho la abuela, lógicamente pues lo sobrepasaba a nivel académico, cuando ya el tema sí se volvió crítico a todo nivel. Entonces allí es donde comienzan los otros indicadores. Así es. Ok, Ámbar. Cuando tenemos sospechas de que algo no está bien, de que algo está pasando, ¿a dónde debe ir el papá entonces con su niño para encontrar respuesta a todo esto que le preocupa? Bueno, normalmente, y sobre todo porque estamos hablando de un niño, entonces, si el niño empezamos a notar todo esto desde muy temprano, los primeros meses de vida, los 2 primeros años, pues normalmente en esa etapa de vida del niño, con el especialista con el que uno tiene más trato, es con el pediatra. A menos de que este niño haya tenido un nacimiento comprometido, haya nacido prematuro, haya requerido incubadora, o sea que ya la figura de repente del inmunólogo, del neonatólogo haya entrado a formar parte de su vida. Pero en lo general, normalmente la primera figura que nosotros conocemos especialista es el pediatra. Muy bien. Entonces al pediatra de inmediato nosotros debemos empezar a referir todo esto, y por eso es que es tan importante llevar un diario de la evolución de nuestros hijos, porque uno entre tantas cosas se te olvidan. Entonces si uno se acostumbra a llevar como esa, ¿cómo se le llaman a eso? Bitácora. Como una crónica, esa bitácora.
Gracias. Esa bitácora de la vida cotidiana del niño y de estas particularidades, pues nos permite ser mucho más precisas a la hora que te hagan preguntas. Ok, Segundo especialista y clave aquí, el neuropediatra. a eso iba. Si lo que el pediatra me dijo no me No me convence, convenció y allá yo voy. sigo preocupada Claro, y me sigue preocupando exacto. porque me siguen Entonces, diciendo para sí, dónde voy. al neuropediatra de inmediato. O sea, para mí esta es la segunda puerta que hay que tocar. El neuropediatra, ¿por qué? Porque obviamente aquí estamos cursando también un tema de inmadurez neurológica, de inmadurez sensorial. Entonces, por supuesto, ya el neuropediatra desde su especialidad puede empezar a hacer unas evaluaciones que van a permitir, o sea, una, aparte de todo, como que ese estudio que en el momento que recibe al niño, pues él va a hacer ciertas estimulaciones, va a tratar de buscar ciertos reflejos, o sea, va a mirar una serie de cosas más, toda la anamnesis, o sea, todos los antecedentes que esta persona trae, ya eso abre la ventana para decir, bueno, vamos a hacer un electroencefalograma, vamos a hacer los potenciales evocados, vamos a revisar la parte metabólica, porque no sé que estemos enfrente de un hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque allí viene a jugar un papel muy importante los diagnósticos diferenciales. Muy bien, porque en esas tempranas edades se pueden parecer ciertas conductas de diferentes condiciones o enfermedades. Entonces, por eso es tan importante el diagnóstico diferencial y eso obviamente pues lo tiene que hacer un profesional en esas áreas. Muy probablemente iba a entrar a jugar también todo lo que son los especialistas en neurodesarrollo, entonces hay psicólogos especialistas en neurodesarrollo, que por ejemplo fueron los que luego de que el pediatra, fíjate cuál fue la ruta de Matías, del pediatra fue a pediatra inmunólogo, porque Matías el tema fue que empezó con una roncadera terrible, una intolerancia terrible a la comida, llegó un momento que después de comer todo él solamente tomaba leche y lo único que lograba tomar lo vomitaba. Entonces una señora, una vecina me dice, no, Amar, mira, yo te recomiendo con este doctor que es inmunólogo, pediatra, excelente. Bueno, yo me fui con el doctor. Y luego que el doctor lo revisó y le hizo, bueno, unos cambios allí con la alimentación que fueron bien importantes para él, yo dije, esta es la oportunidad de oro. Y le planteé todo lo que yo estaba viendo. Enseguida me dijo, Amar, este niño tiene todos los indicadores de autismo. Y él nos refirió en ese momento con unos psicólogos infantiles especialistas en neurodesarrollo. ¿Qué hicieron ellas? Bueno, hacer unas evaluaciones que se hacen a través de métodos de observación. Guía Portage, CART, fue lo que se utilizó en ese momento. Y bueno, eso son unas entrevistas más que todo para el cuidador y para los padres. Porque obviamente Matías no hablaba. O sea, ellas solamente podían observarlo en función de ir mirando cómo estaba él en cuanto a los ítems evolutivos, en cuanto a su nivel de atención, de seguimiento de órdenes e instrucciones, para darle congruencia a esa información más toda la información que recabaron conmigo. Muy bien. Y eso fue lo que le permitió hacerle su diagnóstico. En el caso de Gabriel, que fue esa misma ruta, el tema fue que de allí él salió derivado para neuropediatría. ¿Por qué? Porque ya allí también se había ya la sospecha bastante fuerte de que había déficit de atención con hiperactividad. O sea, era una persona que aparte del autismo tenía una comorbilidad y eso tenía que ser chequeado por ese especialista. Entonces, fíjense cómo allí, porque es tan importante que empiecen a ingresar. ¿Qué figura decidí yo incorporar también en ese momento y sobre todo por el tema de la escolaridad? La especialidad tan importante de Alianes, lo que tiene que ver ya con los procesos de psicopedagogía. Muy bien, porque lógicamente, ¿cómo podían ellos desarrollar una pinza, el proceso de estar sentados, de todo lo que iba a ser, todos los procesos de aprendizaje, si no empezábamos a hacer los ajustes pedagógicos necesarios en aula? Y que eran procesos pues que yo desconocía, porque yo podría ser psicólogo, pero yo nunca he sido un psicólogo infantil, o sea, a mí me tocó volver a estudiar a partir de esta experiencia de vida, pero yo sí siento que fue una gran herramienta tener el psicopedagogo también ahí de la mano para incorporarlo en el trabajo. Y luego entonces que vino el tema ya de la atención temprana, el terapeuta de lenguaje, el terapeuta ocupacional, el terapeuta físico, muy bien. Ellos también tenían unas condiciones. Gabriel tiene una estereotipia muy acentuada, que es que él camina en puntas de pie, y yo siempre pensé que solamente se debía a una estereotipia. Fuimos con el ortopedista y resulta que es que Gabriel tiene cortos los talones de Aquiles. Entonces, claro, eso hace que para él sea más fácil caminar así que estirar porque eso le genera una tensión. ¿Qué implicó eso? Un tratamiento de ortopedia. Él tiene que usar unas férulas, que es lo que le permite caminar derecho. Mati.
días comenzó a desarrollar bruxismo, y si bien el bruxismo se puede acentuar más por los niveles de ansiedad y de estrés que se pueden manejar dentro del autismo, porque obvio, si estamos cursando un cuadro donde tenemos una inmadurez neurológica, donde todo a nivel sensorial nos sobrepasa, el nivel de ansiedad y estrés es muy alto para ellos, muy pero muy alto. ¿Qué resultó? Que Matías tenía un problema de sobremordida. No era solamente el estrés cotidiano, es que había una condición médica que implicó hacerle un tratamiento de ortodoncia como correctiva, pues. Entonces, Claro. fíjate cuántas cosas se suman, y por eso es que es tan importante también que uno se dé cuenta que no puede seguir viendo la condición del autismo como un tema conductual. Sí, ¿no? Y de manera aislada, o sea, tenemos que abordar todo y apoyarnos en todos los especialistas que sean necesarios, que nos brinden el bienestar que nosotros queremos para nuestro niño y lo que él requiere, ¿okay? Para su Exacto. bienestar. Así Entonces, es. la importancia de todo esto es que, bueno, buscar las ayudas a tiempo, que le brinden a nuestros niños esa estimulación y esa intervención temprana, que es lo que lo va a ayudar a él a ganar muchas habilidades, todas las habilidades necesarias para un mejor desenvolvimiento Y por favor, social. explíquenos por qué es la importancia de que eso sea tan temprano, el concepto de la neuroplasticidad. Bueno, entre más temprano para que lo entendamos de manera muy práctica, ¿no? El cerebrito de nuestros niños a edades tempranas yo lo relaciono con la plastilina, la plastilina y la esponjita, ¿ok? Donde está en formación y en crecimiento. Y mientras más experiencia el niño tenga, va a desarrollar o a ver más, a ver, desarrollos de neurona, el aprendizaje va a ganarse de manera más rápida, por Sí, eso se así llama neurogénesis. decirlo. Ese es el término. Exactamente. Entonces, por eso es que nuestro cerebro es lo máximo. Nunca dejamos de aprender. Y entre más temprano le demos las ayudas a nuestros niños con TEA, mayores van a ser sus ganancias. Y otra El cosa autismo no lo muy podemos prevenir, importante, no lo claro, podemos prevenir, simplemente tenemos que comenzar a intervenir de manera rápida y temprana. Esa es la única prevención que tenemos. La claro, secundaria, que ya es ese proceso exacto, de intervención para que nuestros niños comiencen a ganar habilidades, generar exacto. neurotransmisores que le van a facilitar el aprendizaje. Y bueno, y es por eso la importancia también de los neuroeducadores, contacto con el neuropediatra, porque esto es lo que nos va a ayudar a que hagamos un mejor monitoreo de nuestros niños. Claro, y que aparte de ese proceso de neurogénesis y eso que te acabas de nombrar muy importante, del tema de los neurotransmisores, muy bien, porque uno tiene neurotransmisores específicos para cosas y elementos específicos. El cortisol para que tú estés activo durante el día, la melatonina en la noche para que entonces pase lo contrario, el proceso de descansar y crecer, la dopamina, la oxitocina, el GABA, cada uno tiene Todas esas funciones hormonas, importantes. claro. Exacto, y cada una se estimula de manera diferente. Por ejemplo, el tema de por qué todo lo que tiene que ver pasa por el bulbo olfatorio es tan importante, porque para los mamíferos la forma más fuerte e intensa de tú asociar experiencias es a través de los olores. Ese es el Y órgano de no, sentido más potente que hay. Entonces, por eso es que es tan importante todo esto, y por eso es que siempre hablamos que lo bueno de los diagnósticos a temprana edad y de comenzar todo este proceso de la estimulación es que nos brindan un mejor pronóstico. Porque no es así que las es. personas dejan de aprender, no, eso no sucede. Y las estrategias las vamos a ir a modificando en función de su edad, de sus intereses, de lo que ha ido avanzando. Va en función de eso, las adaptaciones que hagamos. Pero sí hay una verdad que es bien importante, que todo lo que se hace en las primeras etapas, nosotros vemos que el avance puede ser altamente significativo. Mientras más edad se tiene, y lo digo yo porque, bueno, tengo pacientes con autismo profundos, ya adultos, ¿ok? El tema, pues, es diferente. O sea, ya el tema allí es de tratar de conservar lo que hasta estos momentos se ha aprendido y tratar de generar ajustes y adaptaciones para otras áreas que le pueda brindar, de repente, no una autonomía total, pero sí generar apoyos intermedios. Muy bien, pero
tú te das cuenta que son procesos donde hay que trabajar durante mucho más tiempo, estar generando muchas más estrategias para poder ver esos avances. Así Por es. eso es que es tan importante y por eso recalcamos tanto la importancia de la atención temprana. ¿No? Y la atención temprana te permite eso, el desarrollo de todas las áreas de nuestros niños, o sea, es como que el bombardeo, ¿ok? En todas las diferentes áreas de nuestro muchachito, buscar los especialistas indicados para el desarrollo en los aspectos sensoriales, en la parte académica, el terapista ocupacional, el neuropediatra, o sea, todo el equipo. Entre más apoyo, mientras más apoyo el niño reciba, mayores van a ser sus oportunidades a Claro. largo plazo. Y mientras él esté mejor de salud, porque eso es una Así parte muy es. importante. Fíjate que yo conozco un caso que este es un niño todavía pequeño, tiene como 6 años, pero él lo que lo tiene más afectado es su parte gastrointestinal en estos momentos. O sea, eso no, por múltiples motivos, los papás no han podido de repente acceder a los estudios más especializados, hacer una gastroscopia, hacer todos los ajustes que, bueno, que ya pues su gastro indicó pues, por situaciones ya económicas, y realmente vemos que cada vez, mientras él más se desregula en ese proceso orgánico, pues lógicamente eso se va a ver mucho más reflejado en su condición de autismo. Por Así eso es que es. es tan importante eso, que entendamos que para mí, o sea, el hecho de hacer ese descarte, hacer toda esa exploración orgánica, de que nosotros tengamos la plena certeza que el niño está bien a nivel neurológico, inmunológico, gástrico, metabólico, ¿ok? Y que si hay algo presente en cualquiera de esas áreas, pues existe el tratamiento respectivo para, nos vamos a dar cuenta que generando ese equilibrio sistémico, él va a tener mayor oportunidad, o sea, sacarle el máximo provecho a toda la intervención que se hace, porque muchas veces, no, es que tiene mucho tiempo pidiendo para terapias, pero no pasa nada. Claro, pero si hay una desregulación a todo nivel, y sobre Así todo con es. el tema neurológico, porque hablar y el tema del lenguaje y la comunicación es un proceso tan, pero tan complejo para el ser humano. Claro, nosotros lo vemos siempre porque hablamos y ya, pero eso implica tantas cosas aquí adentro que lógicamente volvemos a lo mismo. Mientras más desregulación neurológica haya, mientras menos Así es. estimulación haya para producir esa madurez neurológica, el proceso del lenguaje y la comunicación se va a Es hacer que mucho más complejo. eso que tú dijiste es la clave para todo lo demás. No vamos a hablar ahorita de nuestra pirámide del desarrollo porque no es el momento, ¿no? Pero vamos a enfocarnos un poquito en el aprendizaje. El aprendizaje se ve mediado por factores internos y externos. ¿Okay? Dentro de los factores internos que tenemos toda esta parte orgánica. ¿Okay? Un niño que tiene una inflamación intestinal, estamos hablando de un niño que tiene una neuroinflamación. Que ya sabemos que todos esos procesos químicos llegan a nuestro cerebro y por ende las funciones se ven alteradas cuando nuestros niños presentan todos estos trastornos gástricos. Entonces un niño con un trastorno gástrico, de colon irritable, con trastornos metabólicos, comenzamos a tildarlo. Es que es un flojo, es que es un malcriado, es que no quiere, es que no hace, yo no voy a pagarle más a ese psicopedagogo porque este niño no avanza, porque... Pero resulta de que hay una base orgánica que no está bien, que no está apta para recibir aprendizajes. Entonces, Exacto. ¿cómo focalizamos una atención? ¿Cómo logro que esté sentado si es un niño que puede tener cólicos, que puede tener un dolor de cabeza por la misma neuroinflamación que puede estar presentando? Entonces, tenemos que atender toda esta parte orgánica para entonces luego ir a trabajar en los aprendizajes. Me Así. refiero a la parte de lectura, escritura y cálculo, porque el trabajo del psicopedagogo no se concentra únicamente en leer, escribir y sumar, que yo creo que muchas veces es lo que está en la cabeza de los papás, ¿no? Entonces, desde mi área abordamos todas las áreas del desarrollo del niño. Comenzamos a desarrollar estructura en el niño, la organización, a trabajar esas funciones ejecutivas desde edad temprana, la independencia, que él sea capaz de vestirse, desvestirse, comer, todo eso por sí solo. ¿Okay? Entonces, no se centra únicamente en leer, escribir y sumar. Son procesos, es un abordaje que va mucho más allá. Y en mi caso, que yo puedo tener formación en diferentes áreas, en la parte del lenguaje, X, ¿verdad? No
me voy a concentrar en leer, escribir y sumar cuando tengo otros procesos previos que son Que hay que necesarios considerar para alcanzar las esas ayudas otras necesarias. competencias Ajá, superiores, así es, porque esa es otra así cosa es, importante. así Exacto, a mí es, alguien me preguntaba con respecto al tema de los cuidados dentales y yo le decía eso, es que uno no puede correr antes de gatear y caminar. O sea, así es. el tema, por ejemplo, que de la higiene dental, yo comencé porque eso, me acuerdo que alguien me lo dijo, mira, es muy importante que tú siempre le limpies las encías a ellos después de que los teteros. Yo comencé con ese proceso porque eso fue lo que me indicaron. Y claro, sin saberlo, porque obviamente cuando estaba bebé yo no tenía ni idea que iba a tener toda esta experiencia de vida, eso favoreció a generar cierta desensibilización o estimulación más bien de las zonas, y entonces después yo me acuerdo Claro, que yo utilizaba, porque obvio, ellas eran muy renuentes para el cepillado como vive el proceso toda mamá en esta historia, entonces yo utilizaba, me acuerdo que eran unos cepillos que uno se metía así en el dedo, ah, y esos cepillos que eran para bebé, yo los usé con ellos hasta como los 3 o 4 años, pero era lo que me funcionaba. claro, Y luego entonces ya después pasamos a otro tipo de cepillos, entonces ya yo los incorporaba, que ellos los agarraban y era con la mano de ellos que íbamos intentando ahí cepillar, y claro, después yo echaba el repaso. Y así pues, desde el año empezaron a ir al odontólogo por un tema de que, bueno, yo quería pues que la doctora pues fuera chequeando claro, allí cómo estaba su proceso, cómo iban saliendo los dientes. Entonces, sin querer queriendo, fui generando una serie de sensibilización y mostrando que esos espacios eran importantes, que a mí me da mucha risa porque todas las mañanas cuando yo le digo a Gabriel, vamos que para que te cepilles los dientes. ¿Por qué me tengo que cepillar los dientes? Yo le pregunto a él, no, pero ¿por qué te lo tienes que cepillar? Ay, sí, porque, ¿cómo es que dice él? Porque se me caen. Y le digo, pues claro, porque te salen caries, te va a doler, no sé qué. Y esa pregunta no falta, Aliani. Todos los días, pero ¿por qué me tengo que cepillar los dientes? Porque yo eh, le digo, ¿por qué te los tienes que cepillar? Y que él mismo se conteste porque es la importancia del cepillado. y aparte que todos los adolescentes son iguales. ¿Por qué me voy a bañar? ¿Por qué me voy a cepillar? ¿Por ¿Y por qué? qué tengo que dormir? Todos son iguales, con ¿Por qué? condición, sin condición. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, Así es, son cosas interesantes, pero bueno, así es, el por qué, el por qué, a ver, hay que ser tan constante y tan perseverante y tan organizados y disciplinados nosotros de la figura del así es, cuidador, del adulto, del padre, en todas estas rutinas, es porque finalmente esto es lo que, esto es lo que permite la consolidación de procesos. Y hay tres así áreas que es, son las básicas y las más importantes de todo ser humano, que es el tema de generar hábitos en los procesos de sueño, alimentación e higiene. Muy bien, porque esas son las tres áreas básicas que si una persona las logra consolidar, realmente puede tener autonomía. así es, ¿Ok? Hay autosuficiencia. A partir de así es. allí, pues, entonces uno, lógico, sigue trabajando procesos que son más complejos, de más alto nivel, pero si esas áreas quedaron consolidadas, que son los procesos de autonomía, es lo que también favorece el proceso de la autoestima, del autoconcepto, de la seguridad personal, de atreverse a procesos más complejos, porque Así ellos es. ya saben que ellos sí son capaces de hacer cosas, que es otro elemento bien Y importante que eso es destacar. sumamente importante, trabajar todas estas habilidades desde edades tempranas. Uh -huh. Muchas veces se les resuelve todo por la rapidez o porque si está con la abuelita, pobrecito, pero no, pobrecito. O sea, todo ser humano necesita ser autónomo e independiente. Y a nuestros niños con autismo hay que enseñarlos a aprender. En ellos el Exacto. aprendizaje no se autogenera. ¿Okay? Uh -huh. Entonces la escuela nos ayuda con la adquisición del aprendizaje de las materias instrumentales, pero en el hogar aprendemos y nos educamos para la vida. Para la Así es. vida. Así Así es. es. Entonces, bueno, Ámbar, yo creo que ya con esto nos despedimos esta noche. Será hasta una próxima oportunidad donde estaremos dándole continuidad a este tema. Muchísimas gracias por tu experiencia y por compartirla No, y con gracias a todos ti también, nosotros. porque obviamente de eso se trata, enriquecer estos espacios desde la experiencia de cada uno y muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron, al señor Milton, la señora Hilda, Julie, no sé, alguien más se unió por Tenemos allí dos y por Hildas todas por las acá. personas. Tenemos Hilda Ah, que Pérez y soy a yo. nuestra Hilda Bien, Mendoza. bien. Bueno, Sí, entonces a los dos Hildas, al señor Milton, a Julie, a ajá, todas las personas que entraron y sí, salieron y los que van a ver en diferido esta transmisión. Que así tengan una es. excelente Que semana. tengan una Feliz feliz noche. noche.